¿Alguna vez han escuchado la frase amarás a quien no te ama, por no haber amado a quien te amo? ¿O la persona correcta en el momento equivocado? Todo empezó por allá del 2019. Yo en ese entonces tenía 18 años, la conocí en la prepa y nos conocimos por una exnovia que tuve antes de ella, B. Poco a poco nos fuimos llevando porque íbamos en la misma prepa y en el mismo semestre. Yo hablaba con ella solo en la escuela y muy de vez en cuando. Hasta que de un momento a otro comenzamos a hablar por WhatsApp, pero rara vez y como amigos. No fue hasta un día que yo estaba sentado afuera de los salones con unas amigas que tenía en ese entonces. Acabó el receso y todos regresábamos a los salones. Yo estaba platicando con ellas y de repente escuchó que me grita por mi apellido, ya que ella siempre me llamaba por mi apellido, nunca por mi nombre. Y volteo hacia arriba y era ella que estaba en el segundo piso y me hizo con la mano un ok. Yo le regresé el mismo gesto y después se fue a su salón y enseguida mis amigas me dijeron: ¿le gustas? ¿Cómo crees? ¿No ves lo que acaba de hacerme? Es que se ve que le gustas, por cómo te habla y te busca. Como todo buen hombre no me di cuenta hasta después que lo empecé a ver así. El caso es que después de eso, yo empecé a detectar ciertas cosas que me confirmaban eso que me dijeron mis amigas. Después yo empecé a darle señales de que yo ya sabía que ella me gustaba. E hice esto porque yo ya empezaba a tener sentimientos por ella, ya que era una atención muy genuina, y quizás en ese entonces yo era un chico que cualquier atención le gustaba y por eso desarrollaba sentimientos. Pero el punto es que también teníamos una muy buena conexión, cosa que abordaré al final de esta sección. Después de que ella supiera que yo ya sabía que yo le gustaba, ambos nos sinceramos y sabíamos que nos gustábamos. Entonces empecé a frecuentarla más en la escuela, y como también estábamos en la banda de música de esa escuela, entonces nos veíamos en los ensayos y todo. Cabe recalcar que en ese entonces, yo empecé a desarrollar ataques de migraña, en específico la cefalea en racimos, que para los que no saben, es un tipo de migraña que se localiza en el área del ojo. Puede ser izquierdo o derecho, pero es un dolor muy molesto e insoportable, y regularmente se presentaba en las mañanas. Entonces uno de esos ataques me dio mientras estaba en un ensayo en la mañana de un sábado. El dolor era tan insoportable que me tuve que ir. Cuando ya iba de salida ella me alcanzó y me preguntó si estaba bien y todo. Ese gesto de dejar el ensayo aún cuando sabía que la podían regañar por dejar su lugar e irme a ver así sin más, fue algo que me tocó el corazón. Lástima que lo vi muy tarde. Ese mismo sábado en la tarde, una amiga de mi exnovia subió una historia a sus historias de Instagram. Era una captura de pantalla de un chat entre mi exnovia y su amiga y en un mensaje decía: uno siempre regresa a donde fue feliz, y ese historial vio B. Y se preguntarán cómo sabes que ella vio esa historia. Ahora les cuento por qué. No recuerdo si ese fin de semana hablamos o no, porque el lunes en clases no la fui a buscar. Simplemente cuando dio la hora del receso me quedé en el salón comiendo con unas amigas. Hasta que una amiga llega con una hoja de libreta en la mano y me dice: ten, me dijeron que te la diera, y era una carta de B, que para efectos de tener una coherencia nombraré a mi ex como M y a su amiga como K. Y esa carta decía lo siguiente: Oli, carita triste. Primero sé que debes estar súper sacado de onda porque te escribí una carta, pero es que no quería dejar las cosas así y tampoco quería decírtelo por mensaje. En persona me pongo nerviosa y capaz ni caso me hacías. Así que automáticamente fue una opción rechazada, jaja. El sábado me enojé y me sentí demasiado mal cuando vi acá en donde prácticamente decía que tú le habías dicho a M que nunca la ibas a olvidar para regresar. Después subió otra en donde M ponía que uno siempre regresa al lugar donde fue feliz. Te prometo que ahí quise dejar todo por la paz, aunque sabía que podía tratarse de una broma de mal gusto con tal de hacerme enojar o de hacerte quedar mal a ti. Pero creo que me ganó el coraje y actué de forma impulsiva sin preguntar antes si era o no cierto, y yo sé que no soy quien para pedirte explicaciones de nada, pero realmente me dolió y muchísimo. Tampoco tomé en cuenta que tú ahorita tienes otras cosas en las que pensar más importantes que eso. En fin, ya sé que actué mal, que me dejé llevar por mis sentimientos en el momento, y que obviamente no estuvo chido de mi parte. Para terminar, quiero decirte que no me gusta verte mal. Te vi en ensayo del sábado y no eras tú. Estabas diferente y no sabes lo mal que me siento porque eres mi amigo carita triste. Así que toma en cuenta que, si algún día necesitas apoyo o que simplemente alguien te escuche, puedes contar conmigo, y no quiero que pienses que lo hago porque no quiero respetar tu espacio o tus decisiones.
Solo quiero que te hagas presente que entre tantas personas que existen en el mundo, aquí tienes a una persona que quiere verte bien y que, como ya lo mencioné anteriormente, estará para ti cuando lo necesites. Te quiero mucho, cuídate carita corazón. PD, checa lo de tu ojo y cuídalo o me enojo. Sticker de burbuja emputada. PD2. Come bien y toma haba, no solo comas nuggets. PD3. Ánimo, al final del túnel siempre habrá una luz. Asterisco su firma. Esto está escrito tal cual que en la carta, porque aún tengo esa carta, después de casi 8 años aún conservo esa carta, la he cuidado lo mejor posible, no está igual que el día que me la dio. Pero para haber pasado 8 años solo tiene la marca de los dobleces, pero sigue casi intacta. Después de esa carta no recuerdo bien lo que pasó, me refiero a qué fue lo que hice después de haber leído esa carta, pero en fin. Como todo joven inexperto en el amor y que no sabe lo que quiere, un día le pedí que fuéramos novios, me dijo que sí, y al otro día no me sentía convencido, así que le dije que mejor no como amigos. Y para no hacer la historia larga, así se repitió 2 veces más en esa misma semana, hasta que un día, en un evento de esa banda, estábamos ensayando para una presentación, y yo un día antes regresé con mi ex. Y fui súper descarado, nos paseamos por todos lados sin preocuparme de que B y su grupo de amigas nos vieran. En un punto nos cruzamos mi exnovia y yo con B y su grupo de amigas y después me llegó un mensaje de ella, B, diciendo que poca madre y solo le respondí ¿quién eres? Después de eso me enteré que estaba llorando, etcétera, etcétera. Esta siguiente parte es la que más tengo perdida en cuanto a la cronológica de algunas cosas. Trataré de conectarlo lo mejor posible. Pasaron 2 años de eso, pasó la pandemia. Yo me había salido de esa banda durante la pandemia y cuando la banda pudo regresar a ensayos un amigo me escribió para ver si quería regresar, a lo que yo dije que sí. Fui a ese ensayo y ahí estaba otra vez. Yo ya traía la mala fama que me hice hace 2 años al regresar con mi ex y todo eso. El ensayo transcurría normal, termino el ensayo y me llega un mensaje de una amiga del grupito de B, no recuerdo qué decía, pero yo me había dado cuenta que la que escribía no era ella. Entonces volteé hacia donde estaban ellas y vi a B con el teléfono de esa amiga. El caso es que me dijeron que fuera a donde estaba ella y casualmente los dos íbamos vestidos igual. Camisa blanca, pantalón de mezclilla y tenis blancos. Yo me acerqué con miedo obviamente porque ya traía ese antecedente, pero me hablaron normal y cuando ya me iba me dijeron despídete bien. Yo me regresé y me despedí de beso en la mejilla, lo normal, y me fui. Yo ese día iba a casa de unas amigas, pero me fui caminando y no recuerdo cómo pasó, pero íbamos hablando por WhatsApp. El caso es que yo le dije la VD de yo sí esperaba que habláramos para resolver las cosas y continuar donde lo dejamos. No recuerdo mucho de esa plática ya que, como dije, tengo muchas lagunas mentales. Después de esa plática seguimos hablando de diario como antes, pero como amigos. Cabe recalcar que en ese momento ella tenía novio, y no lo sabía hasta que unos días o semanas después, al final de un ensayo cuando ya todos estábamos saliendo para ir a casa, a un novio de las chicas de ese grupo, que también es mi amigo, se le salió decir pues le estás gustando otra vez y su novia le dice cállate. Los vi a los dos con una mirada de díganme de qué hablan y ya me dijo le estás gustando otra vez a B porque le das la atención que su novio no le da. Yo por dentro estaba contento porque se me estaba presentando otra oportunidad con ella. Ni siquiera me importó el novio hasta después que me puse a pensar objetivamente la situación porque por un lado quería estar con ella. Esos años de pandemia que no supe de ella y que sabía que no iba a volver a estar con ella me dolieron mucho y que ahora se me presentará una nueva oportunidad era un sueño. Pero según yo con una mentalidad más madura pensé en que también no quería comprometerme a intentarlo porque no la quería lastimar con una decisión de primero sí y luego no, como pasó en aquel año, entonces estaba entre arriesgarme o no. Hablé con ella de esto, de que quería estar con ella, pero no quería lastimarla. Al final no recuerdo en término esa conversación, pero después de eso seguimos hablando y nos tratábamos como novios. En este punto quiero hacer notar algo y es que con mi exnovia no hablaba mucho por llamada, y cuando lo hacíamos era un rato solamente. A los 15 minutos yo ya quería colgar porque no tenía ese gusto o no me hacía hablar con ella por llamada, pero con B sí lo hacía mucho. Literalmente podía pasar todo el día en llamada y me sentía muy a gusto. Aunque no fuera una conversación profunda siempre había de qué hablar, aunque fuera la cosa más simple del mundo y cuando no había de qué hablar, ¿qué?
Fue quizás 1 o 2 veces a lo mucho y por muy poco tiempo. El silencio no era incómodo, pero recalcó que siempre hablábamos y nunca nos aburríamos. Siempre había de qué hablar y me sentía muy a gusto. Un día normal como cualquier otro, todo transcurría con normalidad, pero hubo una pequeña discusión entre B y una de sus amigas, no recuerdo por qué fue, pero por querer meter paz en ese problema. Terminé teniendo problemas con B y ahí fue donde todo fue para abajo, ya que a partir de ahí nos fuimos distanciando poco a poco hasta llegar el punto de casi no hablar. Quiero pensar que en ese momento no me dolió tanto porque mi objetivo era no lastimarla como la vez pasada, y al distanciarnos ya no había forma de que pasara eso, pero también sé que me dolió porque lo que quería desde un principio, muy difícilmente podía ser, pero bueno. Pasaron los días y ya con más claridad, sabía que lo más probable es que no regresábamos a ser lo que éramos, porque ya éramos amigos como al principio de todo, hablando de vez en cuando. Entonces me fijé en alguien más para no seguir desarrollando sentimientos por B. Estuvo mal, lo sé. Entonces, ya que éramos amigos, le dije a B que me ayudara a conocer a ella al saber que me gustaba a alguien más. Ella hizo lo mismo. Pasaron las semanas y un sábado en un convivio de la banda de final de año, veo que B y su grupo de amigas estaban platicando. Me acerqué y vi que B y una de sus amigas se fueron caminando en una dirección. Pero las otras 2 amigas estaban viendo atentamente hacia donde iba B y le pregunté a una de ellas. «Yo, ¿a dónde van y por qué tan atentas?» La amiga, es que B se le va a declarar a un chico que le gusta. En ese momento se me sentí muy triste porque obviamente yo seguía queriendo a B, solo que me metí en la cabeza que quería a alguien más para no pensar en ella y regresar a hablarle para volver a cometer otro error. Después de eso, solo tomé mi mochila, me despedí de mis amigos y me fui. Otro amigo que ya había visto y escuchado salió conmigo y me dijo vamos por una cerveza y platicamos y le dije que sí. Fuimos a tomar a un andador por donde no pasaba nadie y ahí nos sentamos a tomar y le dije lo que ya dije anteriormente, que ella me seguía gustando y que a solo era para no molestar a B y eso. Bojo, a nunca le hablé, solo sabían que me gustaba pero nunca le hablé ni tuve ninguna interacción con ella. A los minutos recibo una llamada de una de las amigas de B y me dice ¿dónde estás? B quiere hablar contigo, le dije que estaba cerca de la escuela, que son los lugares de ensayo. Fueron a donde estaba y empezamos a hablar. Nuevamente no recuerdo mucho de la plática, solo recuerdo que ella me preguntó. «B, ¿por qué te fuiste?» Yo, porque supe que fuiste a declararte al chico que te gusta. «B, es que a ti te gusta a...» Yo, no me gusta, solo lo hago porque no quiero involucrar mis sentimientos otra vez y que termine mal. Después de eso seguimos hablando y cuando terminó esa conversación, ella me dio un abrazo. Pero no lo correspondía porque lo interpreté que era como por no te preocupes, todo estará bien. Hoy en día quiero interpretar ese abrazo como que no era cierto lo del chico, sino que era más como por desquitarse de lo que hice yo y que todo entre nosotros podía estar bien otra vez, pero no recuerdo más de esa conversación. Entonces no lo sé, pero una parte de ese abrazo al menos sí quería decir algo. Así. Después de eso seguimos hablando pero ya no era lo mismo. Éramos amigos a secas. Hablábamos de vez en cuando solamente, y cada quien siguió su camino con la persona que le gustaba a cada quien. Después de eso ella ya estaba teniendo algo con el chico que le gustaba, entonces sabía que pues ya no iba a volver. Entonces, una de sus amigas me gustaba desde que había entrado a la banda pero nunca hice el intento de hablarle, entonces pues X, pero como ya me llevaba con ella, pues empecé a hablarle. Más y volverme más cercano. Pasaron semanas hasta que en un viaje que hicimos con la banda, en este punto el chico que le gustaba a B y ella ya no se hablaban, creo que fue porque al chico no le gustaba a ella. Yo iba sentado enfrente de 2 de las amigas de B, una de ellas era la que me gustaba, entonces pues obviamente iba platicando con ella y venía muy cercano. En un momento vi a B que venía viendo a la ventana pero acurrucada en su asiento, pero son de esas posiciones que dices. Algo no está bien pero no le di importancia. En ese mismo viaje le dije a su amiga que me gustaba y todo. Tiempo después me enteré que B estaba llorando porque vio que yo venía muy cercano a su amiga, y me pregunté por qué. Si a ella le gusta el otro chico, ¿no? Después de eso se separó una de las amigas del grupo. B y sus otras 2 amigas siguieron siendo amigas, y yo ya no volví a estar con B. Actualmente ella es feliz con su novio y trabaja, y yo sigo acordándome de ella de vez en cuando, la recuerdo con mucho cariño, le deseo lo mejor en su vida y espero que le vaya muy bien en lo que quiera hacer.
Le estoy muy agradecido ya que con el tiempo vi muchísimas cosas que en su momento por mi inmadurez no pude ver. Ella fue la primera persona con la que aprendí que el físico no siempre importa, ya que ella era y sigue siendo una niña muy delgada, es muy bonita, sin ser ofensivo, no tenía nada llamativo físicamente. Por eso digo que es una niña muy delgada, y solo con conocer su lado sentimental, me atrapó completamente, jamás había conocido a alguien así, que me gustara principalmente por su personalidad y sus sentimientos. Aprendí lo que es tener conexión con alguien, encontrar esa naturalidad, calidez, confianza, o como lo quieran ver, de hablar con alguien de cualquier tema y nunca aburrirse es lo mejor que te puede ofrecer una persona. Aprendí lo que es el interés. Porque ella buscaba la forma de hablarme y hacerme plática, o simplemente de estar ahí. Ese ha sido el amor más sincero que he visto que no venga de mi familia. No tenía nada que ofrecer física ni psicológicamente. Y aún así ella se fijó en mí, me quería tal y como era, con todo y mi extensa lista de defectos, me tuvo paciencia, trato de entenderme, vaya, no sé cómo explicar con palabras lo que significó ella para mí, basta con decir y repetir que fue el amor más sincero que he visto de alguien hacia mí. Claro que me arrepiento de mis acciones, más que nada de esas decisiones de no saber qué quería, de no pensar objetivamente en lo que conllevaba la decisión de tener un noviazgo. O de no haber pensado bien las cosas en cuanto a que si quería estar ahí, pues ahí me hubiera quedado y hubiera hecho las cosas lo mejor posible para estar con ella, pero por otro lado, tenía una mentalidad muy diferente a la de ahora. En ese entonces era un mocoso de 18 años que no sabía lo que quería, un mozo que cualquier mujer que le dijera que gustaban de él, automáticamente ya le gustaba a él, priorizando el físico antes que lo que de verdad era importante. No me estoy excusando de mis acciones ni pretendo justificarlas. Todo lo que hice estuvo muy mal, y ahora estoy pagando el precio de cargar con mis errores. De cargar con una espina que nunca podré quitarme de haber dejado ir a la que posiblemente fue el amor de mi vida. Gracias a todo eso he tratado de ir mejorando con el tiempo, aunque sí me ha afectado en mayor o menor medida, ya que los estándares que ella estableció, al menos para mí han sido difíciles de encontrar. O al menos de momento no he vuelto a encontrar eso en alguien, he intentado estar con alguien, pero las 3 últimas ocasiones han terminado mal y no funcionan, y quizás el problema sigo siendo yo porque he cometido mis errores. Las 2 últimas veces que he intentado estar con alguien fueron en 2024 y 2025, entonces, quizás el problema soy yo o quizás no es mi momento de estar con alguien, y lo he interpretado como una señal. A mí me gusta mucho el dicho de todo pasa por algo. Ya que hace unos días quise volver a hablar con alguien, pero resultó que tiene novio, entonces para mí fue una señal de no vuelvas a entrar en algo así, no es momento, entiéndelo. Y yo entiendo que todos somos diferentes y nada de eso puede volver a ser igual, no pretendo reemplazar su lugar, o de encontrar a alguien para que llene ese vacío que ella dejó y pretender que ella sigue aquí. Solamente que nunca trate ese tema como se debía. He tenido esa muy mala costumbre de infligirme yo mismo ese daño tanto física como psicológicamente, en el sentido de que nunca trate de superarlo. Por eso he estado tan presente y me ha dolido tanto tiempo. Actualmente ya no duele ya no estoy tan apegado a ese tema como antes. Ahora cada vez que recuerdo todo eso, sí, me arrepiento, sí, quisiera haber hecho las cosas mucho mejor, pero ya no siento ese peso como antes. Ahora solo es recordar y seguir adelante, tratando de ser mejor de lo que fui hace años. He estado mejorando tanto física como psicológicamente para estar bien conmigo mismo y con la persona que llegué cuando tenga que llegar. Al menos yo sí he notado una mejora a comparación de antes. Aún no me considero una persona madura, porque hay muchas cosas que aún necesito mejorar, pero ya no me siento como ese niño de 18 que ni siquiera sabía qué pasaba con él mismo.